Buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarles de nuevo. Importante esta tercera sesión para darle una mirada a nuestra Constitución. Ya en el video número 2 anterior pudimos hablar del proceso histórico y si se recuerdan, platicamos de tres conceptos base para llegar a la Constitución vigente actual. Hablamos de los derechos humanos, de la democracia y del bien común, como tres elementos base que se consolidan en el proceso de construcción. Hoy tendríamos que hablar de una mirada más general a nuestra Constitución y poder hacer un estudio exploratorio de ella. Lo primero es que clásicamente toda Constitución se va a dividir en dos grandes apartados. El apartado A, que le vamos a llamar parte dogmática, y el apartado B, que le vamos a llamar parte orgánica. No obstante eso, debemos recordar que en Guatemala vamos a encontrar algunas personas que nos dicen que también la Constitución tiene una parte práctica, una parte operativa, que es donde se desarrollan ciertos procedimientos que le dan vida a la parte orgánica. Y está bien, no es despreciable esta posición, no es de rechazarla. Sin embargo, clásicamente reconocemos dos componentes, la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Qué contiene la parte dogmática? La parte dogmática de la Constitución contiene esencialmente todo el contenido en materia de derechos humanos que vamos a decir, primero la conformación del Estado, que lo está en el artículo 1, luego vamos a poder descubrir las obligaciones que tiene el Estado, los deberes que tiene para con todos nosotros y nosotras, que están radicados en el artículo 2, y posterior a ello vamos a encontrar un capítulo que se llama Derechos Humanos. Este capítulo de Derechos Humanos va a contener los diferentes aspectos de contenido de los derechos individuales. Estos derechos individuales como la vida, la libertad de acción, la protección de la igualdad y de la libertad, son elementos esenciales que vamos a decir que están altamente influenciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que dan vida a un proceso de proteger a la persona. Como les dije en el video 2, se vuelve un Estado antropocéntrico, es decir, ya no es un Estado que protege al Estado, sino que protege a la persona, un Estado que protege a la persona. Luego de estos artículos vamos a encontrar un contenido de artículos basados en garantías. Vamos a decir que se establece un modelo de garantías constitucionales. Fíjense entonces, primer elemento dentro de la parte dogmática es el reconocimiento de la persona como el por el cual se organiza el Estado y de la familia, y cuyo fin es el bien común. Segundo elemento, dentro de este primer aspecto, dentro de la parte dogmática, vamos a encontrar los deberes del Estado. Garantizarnos la paz, la seguridad, la vida, la libertad, la justicia, el desarrollo integral. Luego, inmediatamente después de estos artículos, vamos a encontrar los derechos humanos individuales, que de alguna manera podemos decir que del artículo 1 al artículo 5 están altamente influenciados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque protege la vida, protege la integridad de la persona, protege la libertad de acción, protege la dignidad, la libertad y la igualdad como elementos claves y esenciales. Además, nos habla de que las personas son iguales en derechos, en libertades y en la dignidad, y que nadie debe ser sometido a servidumbre. Después del artículo 5, y me atrevo a decirles del artículo 6, aproximadamente hasta el artículo 17, vamos a encontrar una construcción de un modelo de garantías. ¿Qué es un modelo de garantías? Un modelo de garantías quiere decir un modelo de límites al poder. Por lo tanto, ustedes no pueden ser detenidas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, es un periodo de garantías, que su origen se explica en las desapariciones forzadas en las noches que se daban durante el conflicto armado y que la Asamblea Nacional Constituyente del 85 dejó poner esas restricciones. Ustedes van a encontrar que no pueden ser condenadas sin haber sido citadas, oídas y vencidas en un juicio frente a un juez, que tienen derecho a la defensa, que tienen derecho a refutar, cuando digo defensa, a refutar lo que los están acusando, que tienen derecho a que existan leyes previamente establecidas donde se dice que está prohibido
y no que la autoridad se invente que está prohibido. Tiene derecho a que un familiar conozca de su detención, si sucede, o de una amistad, a que exista un registro público en donde conste, a que si van a ser detenidas y van a ser llevadas a un lugar, este lugar sea público, conocido por la comunidad, fiscalizable y que exista un registro de detenciones. Por eso vamos a decir que del artículo 6 al artículo 17 encontramos un modelo de garantías. Este modelo de garantías nos garantiza, valga la redundancia, que el poder de castigar, el poder policial del Estado, no va a vulnerar nuestros derechos fundamentales y si va a tomar partido porque nos quiere detener, tiene que observar muchos criterios alrededor para proteger y tener certeza de que cuando interviene y va a limitar nuestra libertad, entonces lo haga respetando todo este modelo constitucional de garantías. Ese es un elemento esencial. Luego viene un elemento interesante porque plantea este modelo de garantías y luego podemos hablar que habla de las formas de castigo. En el artículo 18 regula el tema de pena de muerte. Y no es que con esto ya esté permitiendo. Yo difiero de algunos que dicen que la pena de muerte está autorizada en el 18. Creo que la pena de muerte está limitada en el artículo 18. Lo cierto es que la pena de muerte era una pena tradicional, una pena común en el Estado, cuando se hizo la Constitución y por lo tanto quedó contenido los límites a su aplicación. Hoy en día la pena de muerte no se puede aplicar por razones jurídicas que podríamos explicar en otro momento. Luego está el artículo 19, 20, 21, donde nos habla de la privación de libertad en el 19. Ahí vamos a encontrar también un mini modelo de garantías cuando una persona ya está detenida. No puede ser torturada, no puede ser sometida a experimentos, no puede ser coaccionada por el Estado, nada que vulnere su dignidad, sometida a trabajo forzado, todo eso está prohibido. Y tiene derecho a acceder a la alimentación, a los médicos, a la reeducación, a la resocialización, dice el artículo 19. Y el artículo 20 nos dice que los adolescentes que se priven de libertad tiene que ser un modelo totalmente distinto al de adultos, sociopedagógico, educativo. Y el artículo 21 esencialmente lo que nos dice es que no se puede utilizar las armas, no se puede utilizar la fuerza contra las personas que ya están detenidas. Que ya están detenidas, ¿qué razón tiene seguir castigando al que ya está castigado o sancionado? Entonces vamos a decir hasta ahora que la parte dogmática constitucional nos habla de cómo proteger nuestros derechos. Primero nos dice cuáles son las obligaciones del Estado, luego establece nuestros derechos y dentro de esos derechos un modelo de garantías individuales que nos da una protección frente al poder. Son límites constitutivos para que el poder policial, el poder de castigo, no vaya contra nosotros. Dentro de esta misma parte dogmática vamos a encontrar un reconocimiento de derechos también ligado a otro tipo de libertades, ya no solo la libertad física, la libertad de circular, sino que vamos a encontrar un contenido relacionado con la posibilidad de pensar, la libertad de pensamiento, la libertad de expresarnos, la libertad de poder manifestar nuestras opiniones a partir de manifestaciones, por ejemplo, y la libertad de poder circular, la libertad de poder decidir en qué parte del territorio vivir, dónde poner nuestra residencia, de entrar al país, de salir del país y de circular en él. Es más, vamos a encontrar en el artículo 27 que si una persona de otro país está escapando de algo que pueda atentar contra su vida, en Guatemala se le puede brindar lo que se llama el derecho de asilo o el refugio, y esto también está establecido en esta parte dogmática. Todos estos elementos que constituyen la parte dogmática no se quedan solo en el ámbito individual, también están contenidos en un ámbito social, económico y cultural, de tal cuenta que el Estado reconoce la industria, la libertad de industria, la libertad de empresa, que solamente puede ser limitada por intereses de bien común. Aquí lo relaciono con el artículo 1 y con el video 2 en cuanto a aquel concepto fundante del Estado y del proceso histórico constitucional actual, el artículo 1, que tiene que ver con esta posibilidad de construcción de bien común. Y vamos a encontrar dentro de este apartado también el desarrollo de los derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, educación pública superior, vamos a encontrar el derecho a la salud,
y vamos a ver desarrollados elementos conforme temas culturales. Dentro de esto, la posibilidad de los pueblos indígenas de conservar sus costumbres y de poder, conforme su cosmovisión, mantener sus formas de organización social, el reconocimiento a la propiedad comunal, a la copropiedad agraria, a la vivienda popular. Vamos a ver desarrollados estos elementos. Es esencial que dentro de este apartado social y cultural vamos a encontrar el modelo de familia. Dentro del apartado de familia constitucional vamos a poder descubrir que hay un artículo particular que nos habla de la protección de la familia, nos habla de la participación igualitaria del hombre y la mujer dentro de la familia, del hijo y de la hija, estos son elementos importantes, y también la protección sobre la maternidad. Esto es un elemento fundamental. Si nos vamos al artículo 102 de forma específica, vamos a encontrar ahí una protección igualitaria de la mujer trabajadora en condiciones de maternidad y una protección extensa que tiene que tener la ley para las mujeres trabajadoras. Estos son elementos esenciales en esta parte dogmática. De manera general, digamos, la parte dogmática de la Constitución nos brinda entonces los derechos individuales, los derechos sociales, económicos, culturales, y profundiza de forma específica en ciertos aspectos de vida de cada uno de nosotros, por nuestra condición de género, que puede ser hombre o mujer, o por nuestra condición de edad, que puede ser niñez, adolescencia, adultos mayores. Esto en un ámbito de protección, entendiendo el desarrollo de nuestra vida con mínimos vitales, que puede ser la vivienda popular, la propiedad comunitaria, el trabajo, la educación, la salud, como elementos estratégicos esenciales, la convivencia en familia. El respeto a la propiedad privada, la protección del desarrollo económico, de la industria, son elementos que están aquí contenidos, teniendo limitaciones únicamente a partir del bien común, y que si van a ser expropiados tiene que haber un justo precio desde el Estado para poder hacer esta expropiación. Con estos elementos podemos llegar a hablar que el Estado también se reserva la posibilidad de suspender ciertos derechos. Ojo que no estoy hablando de eliminar los derechos, estamos hablando de la suspensión de derechos. Esto es un paso entre la parte dogmática y la parte orgánica. Ahí en el medio, en el artículo 138, vamos a encontrar este contenido que son los famosos estados de excepción, que sin duda conocemos muy bien ahora con los estados de calamidad a partir de la pandemia que estamos viviendo en este año 2020. En este proceso vamos a poder también descubrir en el artículo 135 que están nuestros deberes como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos de defender la Constitución, de servir a la patria, que son como elementos esenciales, digamos, donde no solo hay derechos, sino que también encontramos un contrapeso de obligaciones. Finalizado este apartado dogmático, podemos pasar al apartado institucional, al apartado orgánico de la Constitución. El apartado orgánico de la Constitución comienza con un artículo, el 140, que es fundamental. Este artículo 140 dice: el Estado de Guatemala está organizado para proteger las libertades y derechos de sus habitantes, es soberano, es independiente, y al mismo tiempo es una república, es democrático, y es una república dividido en tres poderes que no pueden subordinarse. Es decir, el presidente no manda al Congreso, el Congreso no manda al presidente, ni estos dos mandan a los jueces, ni los jueces mandan al otro, a no ser que los jueces emitan resoluciones, y sus resoluciones conlleven que los otros dos tienen que observar derechos humanos, o el derecho que le asiste a un ciudadano o una ciudadana frente al poder. Este artículo 140 da paso entonces a la construcción de elementos esenciales para la conformación del Estado guatemalteco, como lo son la división en tres poderes, un Estado que puede relacionarse internacionalmente, artículo 140, un Estado que reconoce sus relaciones estrechas con Centroamérica, un Estado que reconoce que otras personas pueden pasar a ser guatemaltecas por naturalización, y además un Estado que tiene un organismo ejecutivo, un organismo legislativo, y un organismo judicial que es el que imparte justicia. Ahí se hace un elemento de los tres órganos del Estado esenciales. No basta con los tres órganos del Estado, hay una complementariedad en la Constitución sobre qué organismos van a integrarlo y cómo va a operar y funcionar el Estado de Guatemala. Y entonces vamos a encontrar que aparece la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público,
la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad, esta última de mucha importancia porque se considera un órgano extrapoder, el Ministerio Público de mucha importancia porque está vinculado a aquel modelo de garantías que está en el ámbito dogmático que tiene que ver con la persecución penal, la Corte de Constitucionalidad ligado a todo el modelo dogmático porque ésta, mediante los recursos de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, puede supervisar que las leyes que se emiten o que las decisiones que toma el poder no sobrepasen al modelo de garantías ni vulneren todos los derechos humanos contenidos en la parte dogmática. Una Contraloría General de Cuentas que lleva las cuentas, valga la redundancia, para la rendición de cuentas que tiene que hacer el Estado de todo el dinero que tiene y cómo se lo gasta. Se supone que lo tiene que gastar en el funcionamiento para proteger nuestros derechos. Y al mismo tiempo encontramos una Procuraduría General de la Nación que vamos a llamar es el abogado del Estado, es el que lleva todos los aspectos administrativos. A toda esta maquinaria institucional le vamos a encontrar dos entes de contrapeso o de freno, como se dice. El primer elemento de freno al Ejecutivo, al poder que tiene el presidente sobre las Fuerzas Armadas, la Policía y todas las demás instituciones, va a ser la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso de la República. Esto quiere decir que un poder se ha nutrido de una comisión multipartidaria, todos los partidos tienen que estar en ella, para frenar cualquier tipo de abuso de poder. Y esta comisión, porque la Constitución así lo mandata, crea un procurador de derechos humanos. Este procurador de derechos humanos es como un magistrado moral, un magistrado ético, que está recordándole a la administración pública que tiene que estar respetando los derechos humanos. De esta manera podríamos decir, estimadas, que la parte dogmática encuentra una operación, una parte fundamental en la parte orgánica, y que la parte orgánica debe de operar para que esta parte dogmática funcione. Un profesor argentino dice que esta parte orgánica no la tenemos que imaginar como un cuarto de máquinas, dice el profesor Gargarella. Dice, donde hay muchos botones, donde hay muchas palancas, que cada vez que presiono uno o cada vez que muevo una, se supone que la parte dogmática de los derechos humanos es o está cobrando vida y está funcionando. Esta hace funcionar aquella que es la protección de nuestros derechos como habitantes, como personas, como seres humanos que somos en este país. Estos elementos son los que componen la Constitución. Le agrego un elemento último. La Constitución se protege a sí misma y protege el modelo democrático en el que tratamos de vivir. De tal cuenta que tiene un contenido que se llama reformas constitucionales. Y dentro de este proceso de reformas ha previsto, diría yo, tres esquemas. El primero es que la parte de los derechos humanos no puede ser reformada por el Congreso, tiene o necesita de una asamblea constituyente. El segundo es que la parte orgánica sí puede ser reformada por el Congreso, pero necesita previa consulta popular, tiene que preguntarnos a nosotros, quien mediante el voto diremos sí o diremos no. Y tiene un conjunto de normas que no pueden ser reformadas por ninguno de nosotros, sino que se requiere de una constitución nueva, que es la parte que protege el proceso de república, es decir, la división de tres poderes, que prohíbe la reelección del presidente constantemente, y al mismo tiempo que cuida que un poder que no se subordine sobre otro, tampoco se aplacen los tiempos en que estos poderes tienen que estar en el tiempo. Estos elementos son fundamentales, así como aquello de quienes tienen prohibido poder ser presidentes, ¿no? Son elementos esenciales entonces de una constitución que trato de darle una mirada y una comprensión de estos elementos. Les vuelvo a reiterar mi saludo, que estén muy bien, nos miramos en el próximo video.